Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a la posibilidad de que River en este próximo mercado del mes de enero haga trueques con otros equipos del fútbol argentino. Es cierto que estas negociaciones no son muy comunes en general. De hecho, en los últimos 5 años, para poner una fecha límite, River únicamente en una ocasión ha llevado a cabo este tipo de negociación con otro club para incorporar a un futbolista, pero teniendo en cuenta las dificultades que hay en general para contratar y sabiendo que hay clubes de Argentina que quieren jugadores de River y que también tendrán dificultades para hacerse con los servicios de ciertos futbolistas, no está mal negociar esta clase de intercambios de jugador por jugador. Ya hice un video anteriormente de posibles trueques que podría llegar a hacer River con equipos extranjeros, pero en esta oportunidad vamos a centrarnos puntualmente a intercambios que podría hacer el elenco de Núñez con otros conjuntos del fútbol argentino. Obviamente es algo que no es sencillo, que no es fácil, sabiendo que el mercado de pases se mueve de una manera bastante particular. Es más, a veces se arranca proponiendo un trueque y después las negociaciones por los dos jugadores terminan siendo cada una por su lado, pero teniendo en cuenta que en esta oportunidad River necesita jerarquía para el 2025, teniendo en cuenta que debe mejorar el presente y lo que fue este 2024, me parece apropiado que los directivos hagan absolutamente todo lo posible para atraer a estos fichajes de nivel. ¡Empecemos! Vamos a comenzar con un trueque que ya se había mencionado en lo que respecta a su posibilidad en el último mercado de pases. Román Vega es un lateral izquierdo joven que se desempeña en Argentinos Juniors y que por lo pronto es querido por muchos equipos del fútbol argentino. Algo totalmente lógico, que si bien es verdad no tuvo su mejor nivel en este segundo semestre del 2024 como todo el elenco de la paternal, la realidad es que no deja de ser un futbolista con muchísima proyección, un jugador de selección argentina juveniles y que por lo pronto podría ponerse la camiseta de River tranquilamente. Es cierto que mirándolo hoy en día sería bastante extraño que River vaya en búsqueda de un marcador de punta zurdo, teniendo en cuenta que hoy en la plantilla están Marcos Acuña, Enzo Díaz y Milton Casco. De este último también voy a hablar ahora mismo. Pero Acuña es un jugador que ha tenido muchísimas lesiones y no se espera que el 2025 sea muy distinto en ese sentido. Si bien es verdad que es titular indiscutible estando bien físicamente porque es un jugador con una jerarquía bastante por encima del resto, la realidad es que 3 partidos por semana no creo que pueda jugar. Enzo Díaz se acaba de operar de una hernia inguinal y en River están esperando una oferta de alrededor de $3 millones para dejarlo salir. Y en el caso de Casco, es cierto que lo más probable es que siga en River hasta finales del 2025 porque su contrato termina el 31 de diciembre del próximo año, pero aún así se está viendo la manera de que Vega pueda venir al Millonario. Y una de las formas es que Casco pase a Argentinos Juniors, teniendo en cuenta que el bicho hizo un sondeo más que importante por el actual lateral izquierdo de River hace un par de meses. De hecho, hasta evaluaron la chance de abonar alrededor de $500,000. Sin embargo, eso era en el momento en el cual Román Vega parecía estar vendido al fútbol del Medio Oriente. Después se terminó cayendo la negociación, por lo que Argentinos Juniors decidió no ir en búsqueda de un lateral izquierdo. Sin embargo, ante la posibilidad de que Vega se vaya y justamente a River, están evaluando ahora también la chance de involucrar a ambos en un hipotético intercambio. Obviamente el jugador del bicho está muchísimo más cotizado hoy por hoy que el futbolista de River por una cuestión de edad y actualidad. No es que Casco sea peor que Vega, pero estamos hablando de un futbolista que le quedarán 2 o 3 años de carrera profesional contra uno que recién está empezando y que está buscando dar el salto en este próximo mercado de pases, teniendo en cuenta que no pudo darlo en el anterior periodo de transferencias. Obviamente no es una negociación sencilla ni mucho menos, pero teniendo en cuenta que Argentinos Juniors estaba interesado en Casco, las probabilidades no digo que sean altas, pero por lo menos algo que se puede llegar a mencionar. Después es muy probable también que las negociaciones puedan ir cada una por su propio lado, es decir, que Argentinos le haga una oferta a River por Casco y en caso de que Enzo Díaz también se haya ido, el Millonario se quedaría con un solo lateral izquierdo que es Acuña y ahí sí, el más grande tendría algún tipo de sentido como para ir por Román Vega, que es un jugador, como dije recién, que le gusta mucho a Gallardo y teniendo en cuenta su proyección a futuro, podría ser el lateral izquierdo suplente de Acuña durante todo el año y sabiendo también que Acuña sufre lesiones musculares de manera constante, hasta podría llegar a ser titular en bastantes partidos.
partidos. ¿Es un trueque posible? La verdad que sí, o por lo menos es el más posible de todos los que voy a estar mencionando en este video. Ahora, no es sencillo por el simple hecho de que los intercambios en el fútbol argentino no son algo que se lleven a cabo de manera corriente, pero en caso de que los dos clubes quieran a los dos futbolistas que están jugando en el otro equipo en cuestión, es muy probable que por lo menos las consultas se hagan. Y otro de los jugadores por los que River ha preguntado en el último mercado de pases, si bien no llegó a ser una oferta, es el mediocampista chileno de Huracán Rodrigo Echeverría. El volante ha sido de lo mejor de la última liga profesional, siendo un futbolista polifuncional en la mitad de la cancha. Es de esos mediocentros que en general le gustan tener a Marcelo Gallardo. No digo que sea idéntico a lo que era, por ejemplo, Nicolás de la Cruz, pero es de esa clase de volantes que suelen llegar al área por sorpresa para convertir goles, algo que a River le ha faltado muchísimo durante todo este 2024, porque salvo por el rato final de Mesa, después, durante todo el año calendario, el equipo no ha tenido mediocampistas con gol y no se puede ser un equipo competitivo sin volantes que tengan llegada. Y Rodrigo Echeverría la tiene. De hecho, el gol que le marcó Huracán a River en el Monumental justamente lo convirtió este futbolista en cuestión. Huracán lo tiene tasado en alrededor de 6 millones de dólares. Sin embargo, hay un futbolista cuyo préstamo termina, que pertenece a River y que está en el globo hoy por hoy, que podría ser involucrado en la negociación como para que la misma sea un poco más amena para el conjunto de Núñez. Estamos hablando de Franco Alfonso, que está cotizado, o por lo menos la opción de compra que tenía el equipo de Parque Patricios era de 2,5 millones de dólares por el 50% del pase. Huracán no puede en este momento hacer uso de la opción por cuestiones económicas y por eso mismo desde River podrían evaluar meter a Alfonso, ya ni siquiera el 50%, podría ser hasta la totalidad de la ficha, teniendo en cuenta que si bien debe volver a River después de la cesión, Marcelo Gallardo no lo tendría en cuenta. Por eso podría llegar a entrar en esta negociación por Echeverría, porque de todos modos River puede incorporar al jugador chileno más allá de que no se haga este trueque o intercambio, porque si bien 6 millones de dólares es un número excesivo, es un monto que se puede llegar a pagar. Y Huracán a lo mejor podría pretender recibir un poco menos de dinero, pero quedarse con Alfonso, que si bien no ha sido titular indiscutible, ha entrado en los segundos tiempos de varios cotejos siendo importante. Y es muy probable que Huracán pierda a Echeverría, ya no sea solo porque se puede ir a River, sino porque puede ir a otro equipo, porque es un jugador, como dije recién, muy pero muy buscado. Y teniendo en cuenta todo esto, a lo mejor perder a un futbolista que ya saben que no van a tener podría ser rentable si por lo menos se aseguran quedarse con alguien que en principio también tienen en cuenta hoy en día que no tendrían por una cuestión de que no harían uso de la opción de compra. ¿Es algo complicado? Sí, obviamente, pero en River evaluarán esta posibilidad sabiendo que Gallardo no va a tener en cuenta a Alfonso, que más allá de que el jugador no haya sido titular indiscutible en Huracán, está cómodo en el equipo de Parque Patricios y por lo pronto Echeverría también tiene ganas de dar el salto. Es cierto que en Huracán el año que viene jugaría la Conmebol Sudamericana, en River lo haría en la Libertadores y a mitad de año el Supermundial de Clubes de la FIFA, pero no hay que descartar absolutamente nada. Yo creo que lo que podría llegar a frenar un poco esto es que Alfonso tenga otro equipo que lo quiera, y en ese caso si River se lo vende a otro club, y obviamente este trueque quedaría totalmente fuera de sí, y en caso de que el conjunto de Núñez quiera Echeverría, tendrá que poner los 6 millones de dólares netos que pretende Huracán para dejarlo partir. Además hay que tener en cuenta que Echeverría ocupa cupo extranjero por ser chileno, y todavía la dirigencia del más grande debe liberar una ficha en ese sentido para poder incorporar a un futbolista nacido fuera de la Argentina. Y vamos ahora a hablar de uno de los trueques más complicados, teniendo en cuenta que Lanús ya adquirió la mitad de la ficha de Peña Viafore hace un par de meses en 1,5 millones de dólares, pero desde River están interesados ya, teniendo en cuenta que el futbolista no va a volver porque su situación no es la misma que hasta el último mercado de pases, donde en ese entonces recordemos que cuando todavía Martín del Michelis era el DT, se hizo uso de la cláusula de repesca. Peña Viafore volvió a River, jugó un par de partidos, de hecho enfrentó a Lanús en la liga profesional y después regresó al Granate en primera instancia por medio de una cesión, pero
definitivamente Lanús ya arregló con la dirigencia de River para comprar el 50% de la ficha. En el Millonario están interesados en el lateral izquierdo Julio Soler. Todo esto obviamente en caso de que no se lleve a cabo lo de Román Vega, que es el primer jugador que mencioné en este video, o que Casco se vaya sin que se pueda traer un reemplazante, porque si no, River no va a ir en búsqueda en este periodo de transferencias a buscar futbolistas en un lugar donde hoy tiene 3 marcadores de punta zurdo. Sin embargo, Soler es un jugador que interesa y mucho teniendo en cuenta su jerarquía individual, que ya es un futbolista que fue convocado a la selección argentina mayor por Lionel Scaloni. Recordemos que en la fecha FIFA de octubre, cuando había una enorme cantidad de bajas en ese sector del campo de juego, el DT decidió citar de último momento al actual futbolista de Lanús para que forme parte de esa fecha FIFA. Después es verdad que no le tocó ingresar ni un solo minuto, pero aún así termina siendo algo muy positivo para el jugador, sabiendo que lo van a tener en cuenta de cara al futuro. Posteriormente hay que hablar de que en River están interesados con venderle a Lanús el otro 50% de Peña y Afores, sabiendo que si bien es verdad que en caso de que el equipo del sur del Gran Buenos Aires venda a Peña al exterior, River recibiría la mitad del traspaso, hoy por hoy no ven ningún sentido en quedarse con esa mitad de la ficha. Así que no tendrían ningún inconveniente en darle prácticamente gratis a Peña y Afores ese 50% que le falta, y eso haga que pueda disminuir el valor que Lanús le pediría por Julio Soler en caso de que River decida finalmente ir por el lateral izquierdo como uno de los refuerzos. De más está decir que esto sería una negociación verdaderamente muy compleja, porque en definitiva River igual va a tener que poner dinero para contratar a Soler. No es que le vas a dar el 50% de Peña y afuera y automáticamente el Granate te va a dar a su jugador. Sería algo parecido a lo que sucedió, por ejemplo, entre River y Talleres con Rodrigo Villagra. El más grande nunca sabremos cuánto puso por el mediocampista central, pero como para alivianar un poco lo que le pedía a Talleres, le terminó dando al conjunto cordobés un 25% más de Federico Girotti. Si no, el número que tendría que haber abonado River hubiera sido mayor. En esta oportunidad, lo que haría el más grande para alivianar un poco el monto que podría pedir Lanús para dejar salir a Soler es darle el 50% que le falta de Peña y Afores. Obviamente, en caso de que eso suceda, el Millonario se va a quedar sin absolutamente nada de Peña, porque ya Lanús le compró el 50% y en este momento le estaría dando el otro 50% de la ficha justamente en esta especie de trueque. Está claro que dependerá también mucho de lo que quieran hacer los propios jugadores, si Soler quiere venir a River o si está esperando una oferta de Europa, y si Peña en definitiva quiere terminar de ser 100% del conjunto del sur del Gran Buenos Aires. Y vamos ahora a hablar de posibles trueques que no tienen a un propio jugador de River puntual, pero por lo pronto se sabe, por ejemplo, que el más grande quiere a Kevin Lo Mónaco. Independiente ya ejerció la opción de compra que tenía por él y lo adquirió proveniente del Red Bull Bragantino de Brasil, pero igual se sabe que el conjunto de Núñez está muy interesado en él. Está claro que si el rojo puso 3 millones de la moneda estadounidense para comprarlo, le pedirá a River, yo no creo que ni siquiera el doble, casi el triple, para poder justamente venderlo otra vez, porque Independiente hizo esta adquisición porque lo considera como uno de los mejores defensores centrales del fútbol argentino, y estadísticamente así lo fue. Por número fue el mejor defensor de toda la liga profesional, y por rendimiento y nivel también ha mostrado actuaciones verdaderamente sobresalientes. Por lo pronto, en River obviamente quieren a Lo Mónaco porque es un jugador con muchísimas aptitudes, y estarían dispuestos a ofrecer hasta 2 jugadores del plantel profesional. No sabemos cuáles serían esos nombres, pero como saben en River que Independiente va a necesitar incorporar y obviamente no tiene un gran margen económico para hacerlo, están dispuestos a ofrecer a 2 futbolistas que a lo mejor no vayan a ser tan tenidos en cuenta por Marcelo Gallardo. Se ha mencionado el nombre, por ejemplo, de Agustín Santana. Si bien es verdad que Independiente no necesita hoy un lateral derecho, se le puede llegar a ir el actual marcador de punta diestro, y teniendo en cuenta que Santana, si bien no está en esa lista de limpieza total por parte del muñeco, como no ha jugado, si esto podría beneficiar una hipotética llegada de Kevin Lo Mónaco a River, obviamente desde la dirigencia van a tomar en cuenta todo esto. Se está hablando también de Matías
Craneviter, que también podría llegar a irse al rojo, Adam Vareiro, otro futbolista que en River no va a tener mucha consideración. Nombres se van a mencionar, sobre todo si en River saben perfectamente que poner los casi 10 millones de dólares que pretendía Independiente para vender a lo Mónaco son prácticamente imposibles, porque yo creo que lo lógico en este caso es que River, en caso de tener que poner 10 millones de dólares por un defensor, lo haga por Valentín Gómez, que fue el zaguero que en su momento estuvo muy cerca de ponerse el manto sagrado y que se sabe que en este mercado también Marcelo Gallardo lo quiere. Sin embargo, se está esperando una oferta de Europa para que Vélez lo venda definitivamente al viejo continente. En cambio, si hay posibilidades de que se pueda poner menos dinero por medio de esta especie de intercambio con Independiente, obviamente en River lo van a tener en cuenta, porque si bien lo Mónaco no es la primera opción, es un jugador que está muy pero muy cerca de Valentín Gómez. La realidad es que tiene tan solo 22 años, tiene un futuro espectacular, inclusive es uno de esos futbolistas del fútbol argentino que es mirado muy de cerca por Lionel Scaloni para ser citado dentro de poco a la selección argentina mayor, y la realidad es que en River también están interesados para que dispute las competiciones internacionales que jugará el más grande con vistas al año que viene. Además de que River perderá la saga central a Federico Gattoni, que se rescindirá el préstamo del Sevilla, a Ramiro Funes Mori, que rescindirá su contrato, e inclusive podría perder a González Pires o a Paulo Díaz. No creo que a los dos, pero sí a uno de los dos. De esta manera, el conjunto de Núñez se quedaría sin 3 defensores centrales de cara al 2025, por lo que sí o sí uno tiene que venir, y Kevin Lo Mónaco es claramente en el fútbol doméstico una de las mejores alternativas que podría conseguir el conjunto de Núñez. Y el último futbolista del que vamos a hablar es un jugador que inclusive se ha rumorado en este último tiempo que hasta Boca Juniors estaría interesado en él, y que Estudiantes no lo tendrían una cotización tan alta. Santiago Jasíbar es un futbolista que durante esta temporada ha tenido un rendimiento muy pero muy bueno, y además en River, sabiendo que hay muchas chances de que Enzo Pérez se convierta en fichaje, están seguramente pensando, sobre todo en la cabeza del muñeco, armar ese tándem de mediocampistas centrales que armaron en su momento en Estudiantes de La Plata Enzo y Ascasíbar, y que consiguieron, recordemos, 2 torneos, la Copa Liga Profesional y el Trofeo de Campeones. Por lo pronto, desde Estudiantes ya consultaron, por ejemplo, con la chance de comprar a Sebastián Boselli. En River no están tan interesados en eso, porque por lo pronto hasta el propio Gallardo está evaluando si hacer uso o no de la cláusula de repesca. Dependerá mucho de lo que dije hace un rato, de cuántos defensores centrales se vayan. Si se van solamente 2, con la llegada ya sea de lo Mónaco de Valentín Gómez, creo yo que el muñeco pensará que el plantel está bien. Ahora, si se van 3 y solo se puede traer a un defensor central como refuerzo, ahí el muñeco sí analizará la chance de que Boselli se convierta nuevamente en jugador de River. Por eso, por lo pronto, desde el Millonario están interesados en mandar otro futbolista a préstamo o por venta definitiva al conjunto platense. Y Estudiantes ya hizo consultas, no se sabe puntualmente por qué jugadores en cuestión, de alguno de los pibes de la reserva, estos futbolistas de River que también, al igual que muchos jugadores de Estudiantes, consiguieron 2 campeonatos, obviamente en la tercera división. Estamos hablando de la Copa Liga Profesional en el segundo semestre y del Trofeo de Campeones tras ganarle la final a Vélez por penales, y es por eso que existe una posibilidad de que eso haga que Ascasíbar pueda llegar y sea refuerzo de River. Lo que se rumoreaba era que Estudiantes lo tenía cotizado en alrededor de 5 millones de dólares. A mi entender, por un jugador de 27 años, eso es una cifra bastante baja, sobre todo teniendo en cuenta que el Pincha no es de vender a otros conjuntos del fútbol argentino. No lo suele hacer, sobre todo a un jugador que consideran, no sé si súper titular, pero Ascasíbar es uno de los futbolistas que hasta ha llegado a portar el brazalete de capitán durante este 2024 en Estudiantes, por lo que no veo tan lógico que lo quieran vender a River con tanta facilidad. Ahora, si el más grande le ofrece a Estudiantes 2 o 3 jugadores de la reserva, lo cual podría parecer exagerado, pero estamos hablando de pibes que no sabemos cómo rendirían en primera, a cambio de un futbolista que en su momento jugó en la selección argentina, que ya tuvo un paso por el fútbol europeo porque jugó en el Stuttgart de Alemania, y que ahora en Estudiantes verdaderamente está teniendo una buena actualidad. No está River yendo en búsqueda de un futbolista que podríamos ver qué es lo que sucede, sino que va a traer un jugador inclusive para ser titular. Después veremos si, al igual que en el elenco de La Plata, con Enzo Pérez o con otro mediocampista
mediocampista central, porque no sabemos primero si Enzo va a regresar, si bien hay muchas posibilidades de que suceda, o si además de que Enzo vuelva, River podría llegar a incorporar a otro número 5 como para que esté desde el inicio. Pero aún así lo de Ascasíbar es importante porque en River ya han manifestado el interés. Estudiantes, creo que esto es lo más importante, está dispuesto a transferirlo, más allá de las dificultades y de las trabas que va a poner el presidente Juan Sebastián Verón como para que esto se lleve a cabo. Después dependerá mucho del jugador, de la presión que pueda llegar a ejercer como para salir del equipo y también de qué condiciones podría poner River en la negociación para no tener que pagar una suma tan abultada de dinero. Para cerrar, vuelvo a repetir lo que dije al principio. Es muy difícil que esta clase de negociaciones se lleven a cabo en el fútbol argentino. En Europa suele ser más común que un futbolista pase a otro equipo a cambio de otro jugador de ese otro club, sin dinero de por medio o con poco dinero en el medio de la negociación. Acá en Argentina estamos hablando de que normalmente siempre o hay un monto específico en el medio de la transferencia, o en definitiva lo que se puede hacer es justamente lo que mencioné antes en el caso de Girotti, Villagra, River y Talleres, porque después hubo otro caso en enero del 2021 cuando River fue a comprar a Alex Vigo proveniente de Colón de Santa Fe. El equipo del interior lo había cotizado en 4 millones de dólares y River, para bajar ese valor, le terminó dando a Colón a préstamo por 18 meses a Cristian Ferreira y después el más grande terminó pagando 2 millones de dólares por Vigo. Eso también puede ser llamado una especie de trueque, más allá de que River no dio a Ferreira por medio de una venta definitiva. Aún así, no descarto que alguno de estos 5 intercambios que mencioné en el video pueda llegar a darse, porque el mercado en Argentina está verdaderamente muy complicado. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.